Herencias malditas, malditas herencias. Son muchas las veces que hemos visto peleas entre hermanos por envidias y rencillas, pero es más duro y triste cuando nos tenemos que enfrentar a la pérdida de nuestros padres, donde los hijos soportamos ecuánimamente su pérdida, pero no así la de su herencia, la cual en muchos casos nos lleva a la desesperación. Dicen que los hermanos se conocen en las herencias y a los hijos se les conoce en la vejez. Pero estos son solo dichos populares, ignorando que quien realmente está detrás de las herencias es el transgeneracional, que es la carga de nuestros antepasados. Es un fenómeno desconocido para nosotros, con una gran influencia que podemos llevar encima, impidiéndonos avanzar o culminar nuestros deseos. En una larga historia familiar, el juzgar un hecho temporal aislado es ignorar el origen que lo causó, donde padres, tíos, hijos, primos, hermanos y demás descendientes provienen de un mismo tatarabuelo, bisabuelo y abuelos. Todos formamos parte en la historia del transgeneracional y llevamos las mismas ataduras de contratos, pactos, alianzas y pedidos con todas sus consecuencias que nuestros ancestros hicieron durante todas sus vidas. La ignorancia de sus herederos es lo que causa enemistad entre los familiares. Somos menos libres de lo que creemos. Desde la rama de nuestros tatarabuelos necesitamos 30 personas para que nosotros nazcamos. Y cuando nacemos, portamos en el ADN la carga de estas 30 personas, así como sus deseos inconclusos, vicios, iras, odios, creencias y demás emociones que soportamos día a día. Uno de los trabajos del descendiente es la de reparar el árbol para equilibrarlo. Todo en el universo debe de guardar un equilibrio y para ello están las leyes universales. Cada sistema familiar acumula información energética de generaciones pasadas y como la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma, de la única forma que podemos hacerlo es por repetición o por oposición de todo aquello que no pudieron arreglar nuestros antepasados y nos queda a nosotros repararlo. Así como parricidios, robos, envidia, soberbia, ira, odios, desprecios, humillaciones, venganzas y una lista casi interminable, donde nos vemos todo el transgeneracional involucrado. Como podemos apreciar, la libertad de la que disponemos es muy escasa. Una de las normas del juego de la vida es cuando nacemos, que cargamos con el 95% de información precargada que pertenece al transgeneracional. Las herencias son las cargas de nuestros antepasados y según estas cargas, que son de gran influencia, serán las que nos permitan culminar nuestros deseos, por mucho que queramos esforzarnos, ya que llevamos programaciones inconscientes que nos impiden alcanzar nuestras metas. Esta situación nos enfada, nos deprime y nos frustra por no saber qué hacer ante su persistencia. Y al no encontrar una causa, la mente vuela y terminamos pensando que nos están echando maldiciones o haciendo brujerías. Los herederos somos los portadores del sufrimiento que vivió la familia. No todos los herederos experimentan los mismos efectos negativos ante el mismo hecho familiar. Unos se encargan de una rama parental, mientras que otros hermanos lo hacen de la otra. No así en los hijos sísmicos, que es todo para ellos, lo bueno y lo malo. La herencia es lo que confirma que todos estamos unidos y nos pone frente a un desafío común. Cuando repasamos el árbol y hacemos conciencia de que alguien más en nuestro transgeneracional peleó los mismos desafíos, nos nace la comprensión y somos compasivos con ellos. Esto hace
que el estrés del inconsciente se reduzca. Así se permite el cambio para conseguir las metas planteadas y dejar libres a nuestros descendientes en un campo de plena victoria. Pero de no ser así, les dejaremos como herencia un campo de batalla donde lidiar el sufrimiento familiar. Toda batalla no ganada por la generación anterior, los hijos la van a tener que pelear, con la diferencia que ellos tendrán que comenzar de cero, sin relevo y sin conocimiento. Esta energía es la herencia ancestral que persigue al árbol genealógico. Son batallas que nos causan depresión, lujuria, pobreza, divorcio, soledad, dependencia, victimización, miseria y enfermedad, entre otras. Una herencia ancestral puede estar inactiva por décadas y activarse en cualquier momento de la vida. Por lo tanto, no hay ganadores ni perdedores, víctimas ni verdugos, justos ni injustos. Cada uno vive lo que eligió para vivir antes de incorporarse para su evolución y aprendizaje en la Universidad de la Tierra. Todo depende de la deuda que tenga el ancestro al que reparamos, por repetición o por oposición, ya que en el universo todo tiene que estar equilibrado. Al ignorar quiénes somos realmente, nuestros ancestros, tanto como nosotros mismos, hemos creado contratos, pactos y alianzas desde la ignorancia, con las solicitudes que hemos hecho de salud, ayuda y plegarias, hechas a un mundo exterior por no confiar en nuestra divinidad. Nosotros vinimos a esta dimensión como seres de luz con poder infinito para tener experiencias humanas y quedamos atrapados en la rueda del samsara. Tenemos conflictos, disputas y agresiones entre nosotros porque realmente no sabemos quiénes somos ni cómo se creó este sistema en el que vivimos. Por lo que la ignorancia nos empuja a hacer pactos, contratos y alianzas que nos dejan enganchados y que se heredan generación tras generación. La herencia está asociada a un apellido. Cada apellido tiene una asignación de persecución que muchos la llamarían demoníaca. Cuando decimos yo soy fulanito de tal, al pronunciar el nombre, este ya vibra con lo que cargas de tu transgeneracional. La mayoría de los herederos dicen sobre las batallas inconclusas de ambos padres: a mí eso nunca me va a pasar. Y cuando dice eso es porque olvida que tiene una herencia ancestral con la que tiene que lidiar sí o sí, cuando lo importante es dejar a nuestros hijos reinos sin batallas, porque nosotros nos hemos encargado de lucharlas. Y en la historia de esta familia, algo que quedó inconcluso de los ancestros, fueron los herederos los que se encargaron de repetir la historia para reparar al transgeneracional y hacer conciencia. En la cuarta generación, llamada bisabuelos, por línea paterna, tuvieron pérdidas de tierra, de casas y negocios familiares y humillaciones públicas. Por línea paterna, robaron posesiones ajenas. Por línea materna, les robaron olivares, campos de cultivos e inmuebles. Hubo asesinato. Por línea materna hubo 24 hijos, sin ser muchos de ellos reconocidos y con problemas para efectos de herencia de una abuela adinerada. Hubo asesinato. Creemos por lógica que la influencia de los antepasados es menor, cuanto mayor es la distancia de años que nos separan de ellos. Pero para el árbol genealógico las leyes de la lógica no funcionan así, y su principal ley es la de repetición, debido a la memoria celular del inconsciente familiar. Y muchas veces somos nosotros los propietarios de aquella vida de la que no somos conscientes. Todo es muy sutil, pero muy poderoso. Las ideas locas que tenemos se fraguan en la generación de los bisabuelos.
Son creencias irracionales que limitan nuestro crecimiento personal para ser nosotros mismos y cumplir nuestras finalidades. Las creencias de nuestros bisabuelos son las raíces de nuestras ideas de hoy. Son esas creencias que llevamos instaladas de fábrica, pero que no elaboramos con nuestra experiencia en la Universidad de la Tierra. Son sus creencias las que nos programan para movernos por el mundo con más o menos éxito. En la tercera generación, llamada abuelos, por línea paterna, se encerró a la abuela por quedar embarazada y no cumplir con las creencias sociales y de religión, y a su vez haberse enamorado de un hombre del otro bando en la Guerra Civil Española. El nacimiento de su primogénita no fue reconocido hasta 20 y tantos años después. Ambos fueron desheredados de sus familias por creencias políticas. El abuelo fue encarcelado, quedando la familia sumida en la carencia. Por parte materna, la abuela, hija gemela última de 24 hermanos, no fue reconocida. Vivió en el incesto, fue encarcelada, abusada y violada sin tener contacto con la infancia de sus hijos. El matrimonio remontó con gran esfuerzo y consiguieron casas para alquilar y terrenos en propiedad. Fueron astutos para generar nuevos negocios y elevar la economía familiar. Perdieron mucho dinero en la construcción de un edificio en su propio terreno. En el árbol genealógico es la abuela materna la que lleva mayor carga genética entre todos los abuelos y es clave para sanar, ya que el ovocito con nuestro nombre estaba en nuestra madre dentro de su vientre cuando la estaba gestando. Por lo que es importante saber de ella cómo vivió, saber cómo fue su relación de pareja, sus necesidades personales y saber cómo se sentía como hija, hermana y madre y sobre todo conocer sus miedos, ya que toda esta información quedó grabada en la mitocondria de nuestro ovocito. El abuelo lleva menor carga porque la memoria está en la cola del espermatozoide y ésta la pierde al fecundar al óvulo. La abundancia y el dinero tienen mucho que ver con la abuela y con la madre. Reparan a los abuelos casi más que a los padres. En la segunda generación, llamada padres por línea paterna, el padre ayudó a sus padres económicamente comprándoles casa y terrenos en el pueblo donde fueron desheredados. Fue hermano y padre de sus hermanos, aunque estos pocas veces lo reconocieron. Fundó una Bros. SL que trajo muchos inconvenientes por envidias de terceros. Se hizo cargo de la familia de otro hermano por una enfermedad. Le robaron dinero por la despropiación de la casa de sus padres. Por línea materna, la madre, junto con su hermano, tuvo que lidiar en el juzgado con los sobrinos de otro hermano asesinado la herencia del abuelo, desheredando a sus nietos de su hijo fallecido para que no se repitiera la historia. Hubo algo de intento de suicidio. Al padre se le relaciona con el éxito, el trabajo y la materialización del dinero. Es la energía de acción. Tener una mala relación con él puede traducirse en una vida de carencia, miedo, ser pasivo y no finalizar los proyectos. A la madre se la relaciona con el dinero y la abundancia. La falta de afecto es la falta de dinero. En la primera generación, llamada hijos, por línea paterna, los primos hermanos tuvieron juicios entre hermanos y entre hijos y padre por herencias. Del resto de los primos aún no se sabe nada. El abogado, que llevaba la despropiación de la casa de los abuelos, se quedó con el resto de la jugosa herencia del padre y los tíos. Por línea materna, un primo hermano que heredó se quedó en la ruina y quiso volver a heredar de sus hermanos porque estos recibieron dinero antes de sus padres. Del resto de primos del tío asesinado nunca se supo. Y aquí es donde comienzan las envidias, cotilleos y rencillas de esta historia, que terminaron en un juzgado.
Todos los hijos del matrimonio a lo largo del tiempo fueron favorecidos en partidas económicas, excepto María, que no recibió ayuda alguna en ningún momento. Timoteo, primogénito del matrimonio, había recibido de la masa hereditaria dinero en varias ocasiones para la entrada de un piso, el mobiliario y un coche de segunda mano. Años más tarde, el padre perdió la SL, haciendo separación de bienes para no perder lo poco que le quedaba, pasándole todos los poderes a su cónyuge. Por lo que varios familiares se quedaron sin trabajo, entre ellos Timoteo, que comenzó a trabajar en una fábrica con la mala fortuna de no ser apreciado por su trabajo. Ante el dolor que causó el hecho a sus padres y sumado a la impotencia del padre por no tener una economía saneada, le propuso a Timoteo montar con el dinero de la masa hereditaria una nave con su maquinaria para que comenzase por su cuenta. El padre, ante la turbia situación económica, se lo jugó todo a una carta en un negocio y comenzó a florecer. Los negocios iban viento en popa y el padre compartió con Timoteo la mitad de las ganancias del éxito trabajado, compartiendo también con sus hijos menores una parte de estas ganancias. Los padres aprovecharon en esta ocasión para pagar las deudas que otro hijo le había dejado casi en la ruina. Posteriormente, y ante el éxito, los padres animaron a Timoteo a comprarse un terreno para construirse un chalet, aportándole una porción de dinero de la masa hereditaria para la entrada del terreno y su posterior construcción. Y como al parecer fue poco, se apropió con parte de la carpeta de clientes del padre. A todo esto, supo sacarle rendimiento y como buen heredero de sus abuelos maternos, con su trabajo y esfuerzo, consiguió una alta posición económica. Nunca devolvió el dinero a la masa hereditaria. Nadie del conjunto hereditario se opuso a esta situación, puesto que la decisión venía de los dueños del dinero de la masa hereditaria y ellos, con su dinero, hacían lo que querían. Timoteo, en esta ocasión, no tuvo en cuenta cómo les fuese bien o mal al resto del conjunto hereditario. Otro de sus hijos fue favorecido gracias a María con una tarjeta de crédito para que levantase su negocio de transportes. Tarjeta que tuvieron que retirarle por miedo a quedar de nuevo en la ruina. Todo el conjunto familiar, a lo largo del tiempo, a excepción de María, recibieron montantes de dinero de diversas cuantías de la masa hereditaria que nunca devolvieron. Y la movida comenzó porque María había entregado una cuantiosa cantidad de dinero para la compra de una casa. Y debido a la crisis económica por la que atravesaba el país, se quedó sin trabajo. La madre, viendo la situación de María y sabiendo que ésta nunca recibió dinero, le ofreció una cantidad para que no perdiese capital entregado por la compra de la vivienda, ya que ésta tenía una cláusula de penalización. María, sabiendo a lo que podría enfrentarse, siguió rechazando la oferta. Pero la madre insistente en varias ocasiones mandó a María a 2 de sus hijos como emisarios para convencerla de que no rechazara la oferta, ya que todos sus hijos habían sido ayudados para la entrada en sus viviendas y otros enseres. María negoció cómo devolver el dinero a la masa hereditaria, haciendo esta constar que el dinero que iba a recibir era mayor a sus activos, por lo que le costaría devolver toda la cantidad. La madre, con compasión y en el recuerdo de lo que ésta hizo por su padre y esperaba que volviera a hacer por ella, dijo que sus hermanos ya habían recibido, cosa que ella nunca recibió, por lo que acordaron hacer un poder notarial para que no hubiera problemas y referente al dinero que pudiera devolver, fuese repartido entre los hermanos que la atendieran en sus últimos momentos
y así quedaron 3. Y María respetó su mandato, devolviendo lo que pudo a la masa hereditaria. Con la muerte de la matriarca y gracias a la envidia de una tercera persona en la familia, todo esto llevó a verdaderas complicaciones dentro de los personajes de la masa hereditaria, llevando el caso a los tribunales y una relación familiar que nunca estuvo unida gracias a terceros se dividió en 2. El juez dictó sentencia diciendo que la madre, estando viva como propietaria de la masa hereditaria, con su dinero podía hacer lo que le diera la gana y que cada uno ya había recibido lo que recibió. Y con el transcurrir de los años, ante una mala noticia, una buena intención se convirtió en fiasco. Un fiasco es un resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Las ayudas, cuando son buenas, se hacen desde el corazón, con la intención de que la persona ayudada las reciba en propio beneficio. Con el paso del tiempo, Timoteo pasó una situación muy dura en el hospital. Cuando una persona enferma es tocada con el sufrimiento, con la no compañía de los suyos, debido a un confinamiento de COVID y con tan solo las visitas intercambiadas de médicos y enfermeros, teniendo todo el tiempo para pensar, la soledad le abruma, le entristece, le emociona, le deprime y empieza a ver la vida de otra manera. El sufrimiento es tan cruel todas las veces que aparece cuando perdemos el significado y el sentido de la vida y de la esperanza también. Y esto refleja en un dolor espiritual. El deterioro espiritual te lleva a un problema de salud, etiquetado como deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida. Al necesitar un sentido en la vida para vivir en paralelo, construimos un sentido para el enfrentamiento a lo que muere, y esto nos hace buscar la espiritualidad, y la espiritualidad es como tal la etapa de la vida que tiene importancia, ya que favorece la capacidad del ser humano que experimenta para elevarse a la trascendencia como forma de superar o mitigar el sufrimiento. María, al conocer por las casualidades de la vida la enfermedad de Timoteo, quiso ayudar para que Timoteo conociera el significado de su enfermedad. Cuando tenemos conocimiento de cómo funcionan las enfermedades, esto nos ofrece una forma de lidiarlas desde otro punto de vista, abandonando el papel de víctima para poder superarla. Y Timoteo, en recuerdo de lo que pudo haber recibido materialmente y no fue, contestó con energía egoicamente aún no reparada en el transgeneracional, despotricando con sus palabras. Y es que intentar ayudar a una persona cuando ésta no está preparada para recibir la ayuda es invadir su campo, al que debemos respetar a pesar de que nuestra intención sea por amor. Las personas, la mayoría de las veces, no quieren ayuda debido a un bloqueo inconsciente o simplemente porque tienen dificultades para reconocer que necesitan cambiar. Si esto no somos capaces de observarlo y lo juzgamos, el ego, que es mental, hace estrago en los corazones, dificultando aún más las relaciones. No juzgar es entender las razones de quien no quiso ser ayudado y del que no supo ayudar. Y es que el triunfo no es del que quiere ayudar, el triunfo es de quien quiere ser ayudado para poder avanzar. Hasta que no hagamos consciente el inconsciente, nuestro inconsciente transgeneracional seguirá dirigiendo nuestras vidas, al que penosamente le llamaremos destino. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y recibe un abrazo de luz.